Buenos días, tardes, o noches, damas y caballeros. El material perdido, conocido también como Lost Media, fue tocado en este canal 2 veces, y este listado como especial del primer aniversario del canal, se les hará presentado algunos casos que tal vez lleguen a ser de su interés. Por lo que sin tantas vainas, aquí como especial, los 10 materiales perdidos o cancelados variados, parte 2. Valga la redundancia. Las aventuras de los pitufos. Cortometrajes hechos en Bélgica entre 1961 a 1967. Muchos ya deben de saber quiénes son estas criaturas, hechos por el dibujante y caricaturista Pierre Cullifort. Antes de la versión antigua más conocida de los 80, hecho en los estudios de Hanna-Barbera, ya existía desde mucho antes la primera adaptación animada en su país de origen en los 60. Lo que hace resaltante esta primera adaptación, fue por usar un tipo de animación stop motion con recortes, donde se movían por fotograma a fotograma de manera manual. Se hicieron un total de 6 cortos, adaptando 6 historietas, siendo vistos por televisión en el canal francés, RTBF, donde posteriormente se juntarían para hacer un largometraje que saldría en 1965 en el cine bélgico, todo esto hecho por la compañía belga TVA Dupuis. Lastimosamente, y a pesar de ser algo importante por ser el primero, se dispone muy poco material de estos cortos. Se había hecho un reboot alemán de estos cortos, la cual se dice que es igual a la versión bélgica, aunque no se sabe qué tan iguales son. El estado de 3 cortos están parcialmente encontrados, teniendo imágenes y algunas escenas disponibles, 2 están perdidos, solo teniendo la sinopsis pero sin tener alguna foto captura o escenas breves, y uno fue encontrado totalmente, subido por el canal de YouTube del usuario EmotionB. Pink Crows, banda ficticia japonesa de 1985, video musical perdido. Pink Crows había sido una banda ficticia animada musical, donde la banda era un grupo pop de extraterrestres, que vienen desde las estrellas lejanas llamadas Pokear, pese a que sus apariencias parecían más como unos pájaros comunes. La empresa Sunrise participó en la producción de la animación, y un artículo sobre ellos de la revista My Anime muestran bastantes imágenes de la banda que se cree que están sacadas de un video promocional. Varios creían que solo se hizo un solo video musical de este grupo, que era una de las músicas del segundo sencillo. Sin embargo, se reveló que en realidad se trataba del segundo video musical, tras la traducción de un artículo de la revista Anime B que menciona al grupo. Según de lo que se tienen pruebas, el primer video musical se publicó en el abril de 1985, mientras que el segundo fue en el junio del mismo año. Solo se han encontrado 2 publicaciones en redes sociales de Japón que hablan del video musical de Pink Crows, donde mencionan que fue emitido por el programa de televisión Music Tomato Japan. Se lanzaron 3 sencillos en el año de 1985, donde terminarían su actividad en el mismo año, y durante muchos años solo estaba disponible un sencillo, pero el usuario de YouTube de nombre Ravenworks subiría cada disco en su canal principal, y a pesar de que no se tenga el video de la animación, sí está la canción que aparecía en ese musical, por lo que el video musical de Pink Crows queda hasta este momento como perdido. Candyman, filme de terror de 1992, doblajes latinos que posiblemente se hicieron en los 90. Candyman, una de las películas consideradas como clásicas de culto, de un espíritu que aparece tras decir su nombre varias veces en el espejo, tuvo un total de 3 doblajes para Latinoamérica, 2 de México y 1 de Argentina. El primero y tercero de doblajes hechos en México, fueron hechos por las empresas de Sonomex y Procinias SCL, siendo este el más común de encontrar, y el de Argentina siendo el segundo, fue hecho en la empresa de doblaje de nombre Video Record. El doblaje de Sonomex fue distribuido por VHS y transmitido por el canal TCM, mientras que el de Video Record se tiene evidencia de su reparto en la doblaje wiki. Sin embargo, se desconoce su fecha de grabación, o si fue exclusivo para el país argentino. En el 20 de enero del 2017, la coleccionista de doblaje de nombre Paola Bracho, había subido un video donde mostraba los fragmentos del primer doblaje realizado en México, esto con motivos de intercambiar doblajes de misma o de más extrañeza.
En el 27 de septiembre del 2020, Anthony Haprelife, quien es uno de los líderes de los Media Wiki en español, pudo encontrar el primer doblaje de este filme, dejando un enlace de Mega para que se pueda descargar. Los doblajes mexicanos se pudieron encontrar, pero por el momento el argentino sigue perdido, quedando como un material parcialmente encontrado. Viniste a mí. El niño. Hubo un trato. Entrégate a mí ahora. Y estarás a salvo. Viniste a mí. El niño. Teníamos un trato. Ríndete a mí ahora. Y no le haré daño. El doblaje latino de Demonic Toys, se desconoce en qué lugar se dobló, y posiblemente se hicieron en los 90, o en los inicios de los 2000. Demonic Toys, de 1992, fue una cinta de Full Moon relatando la historia en un almacén de juguetes, donde uno de los traficantes al derramar sangre de su herida al ser disparado, despierta a un viejo demonio que fue enterrado años atrás, donde él controla a los juguetes, y los envía en la búsqueda del bebé de una de las agentes policiales, que participó en encontrar a los traficantes. Pese a ser un filme bastante barato, tuvo cierto éxito en los mercados domésticos, la cual hizo de que su distribuidora, Paramount, lo llegara a doblar en otros idiomas, como el español de España, pero uno con latino parecía no existir. Mucho antes de que se libere el material del doblaje, habían usuarios de internet mencionando que lo vieron por televisión, siendo uno de estos en el Canal 5 de México, la cual a simple vista parecía falso, pero gracias al usuario de nombre Videoteca Vicespar, liberó un clip en latino de este filme, la cual se puede ver que se transmitió en el canal venezolano, RCTV, la cual es el mismo que transmitió la de Jack Frost. Escuchando el doblaje, se pudo identificar algunos actores quienes estaban involucrados, sabiéndose también que es de origen mexicano, aunque no se sabe qué estudio de doblaje fue hecho. Se rumorea que su secuela también tiene doblaje, por el momento no se tiene pruebas, habrá que esperar. Según el usuario, solo tiene 18 minutos de la película, la cual podemos afirmar que una parte fue encontrada, pero el resto aún no fue recuperado. Por lo que está, parcialmente perdido, aunque diga parcialmente encontrado. Lo que quise decir con esto es que para que un material se considere parcialmente encontrado tiene que tener más del 50% del material, pero como este doblaje tiene 18 minutos según el usuario que lo posee, obviamente tiene mucho menos de la mitad, la cual por eso lo declaro como parcialmente perdido, por no liberarse aún lo demás. Perdón si me extendí por más de lo que esperaban, pero era un mínimo detalle que no podía dejar pasar. Procederé a dejar los clips a continuación. ¿Qué pasa? Miren lo que dice. Créelo. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que quieren? Muerte. ¿Dónde estamos? Dentro de la casa de muñecas. Es parte del plano astral. Aquí es donde vivo. Por el momento. Taxi Driver The Game, videojuego cancelado y producido entre los años del 2005 al 2006. Este juego serviría como secuela de la película homónima en la que se basa, desarrollado por Papaya Studios y publicada por Majesco Entertainment, planeado en salir por el 2006, año exacto donde la película cumplía 30 años. Su historia transcurría después de los eventos de la película, donde en un futuro nuestro protagonista de nombre Travis, trabajará como taxista, a la vez intentando vengar la muerte de uno de sus conocidos, a manos de la mafia, yendo a los lugares más desconocidos y oscuros de la ciudad de Nueva York. Su jugabilidad sería como un Grand Theft Auto, caminar y correr libremente por las calles a pie, o en auto como un taxi, teniendo también un catálogo de armas la cual el jugador lo podría usar en cualquier momento, al igual que los combates de cuerpo a cuerpo. Fue presentado en la E3 del 2005, destinado en salir en Xbox, PlayStation 2 y PC, para salir en el siguiente año, pero debido a que Majesco tuvo demasiados problemas financieros, canceló este proyecto.
No se sabe en dónde se podría encontrar el prototipo, que fue mostrado en la E3 del 2005, teniendo como pruebas varias imágenes de su prototipo, gameplays de su versión de PlayStation 2, y su tráiler, quedando como cancelado y perdido. Pobre coche. Bricraft, videojuego cancelado de Mohan y Lego, entre los años de 2011 y 2012. Todo comenzó gracias a un tuit de Marcus Persson, persona que ya deben de conocer por ciertas cosas, anunció que se estaba desarrollando un nuevo juego en secreto, con el nombre de Rex Kwon-Do, sin dar más detalles. 3 días después, él reveló una imagen del juego, para que tuvieran una pista de qué temática trataría. Luego de este tweet, no mencionó nada, o eso parecía hasta el siguiente año, donde oficialmente anunció su cancelación. Esto estuvo así por casi una década, debido a su casi nula información, pero gracias al primer podcast conmemorando los 25 años de Lego en los videojuegos, trae como tema la colaboración que tendría Mohan, que sería el Bricraft, que también fue conocido como Rex Kwon-Do. Según en ese podcast, por el éxito inicial de Minecraft, Lego tuvo la idea de hacer un juego con ellos, por lo que al estar de acuerdo los fundadores de Minecraft, pondrían manos a la obra. Su jugabilidad sería parecido a Minecraft, por sus similitudes de los mundos de bloques, pero con un tono más a lo Lego, y de esta forma se estaría haciendo el primer prototipo, pero esto poco a poco sería olvidado. Notch había mencionado que Mohan quería centrarse en otros juegos que sentían más por su interés, pero esto no sería la única razón, ya que según el podcast, Lego al tener demasiadas expectativas, había empezado a exigir más en el equipo de la empresa que lo creaba, haciéndose que este proyecto se sintiera mucho más grande que el propio Minecraft para Notch y sus trabajadores con otros programadores, y esto solo duraría unos 6 meses, menos de un año para que el juego sea cancelado. Incluso aún con la cancelación, el grupo de Lego intentó adquirir Mohan, pero después de su experiencia al desarrollar con ellos, y con Microsoft con los $2.5 billones que Notch había puesto, hizo cambiar de parecer al grupo de Lego, ya que como comentó un director de Lego, Ronnie Scherer, explicó del porqué. Consideraron que Minecraft aún no era el éxito como era ahora, apenas estaba surgiendo su popularidad, y que no tenía garantía de que podría acabar convirtiéndose en el fenómeno cultural que se ha convertido. Actualmente, casi no se tiene información del juego, sí se sabe de su existencia, pero solo los tweets de Notch, y 2 capturas liberadas por Lego, hace que el proyecto lastimosamente esté demasiado perdido, a la vez que cancelado. Whatever happened to Moxie? ¿Qué le pasó a Moxie? En español, webcomic en los inicios de los años 2000. The Moxie Show había sido el primer proyecto animado de Cartoon Network en ser emitido, durando desde los 90 hasta los 2000, y prácticamente fue muy desapercibida en su momento. Por eso mismo, se le dedicó un final, pero no para la televisión, sino para internet mediante cómics en el sitio web de Cartoon Network, para ser seleccionado por los espectadores, siendo publicada su primera parte en los inicios del año 2000, y la segunda en el 14 de septiembre del mismo año, luego de la finalización de sus votaciones. A pesar de haber sido recuperado y capturado algunos cuadros mediante la Wayback Machine, como el inicial, donde el primer panel presenta a un sujeto de tercera persona relatando a Moxie, quien está haciendo una actuación para la audición de los Picapiedras, siendo esta escena la misma que se presenta en el reel de Colossal Pictures de 1994. Es un misterio la continuación de la historia junto a su final seleccionado. Por la reestructuración de la página en el 2002, el webcómic fue retirado. Según un link compartido de la Lost Media Wiki, George Belin tendría los dibujos originales, no obstante hasta esta fecha, no los ha mostrado, y por eso mismo el caso está parcialmente encontrado. Irónico que todo lo que se relacione con este personaje, estarían en el olvido y convirtiéndose en otros materiales perdidos por un tiempo. CR6. Show perdido de origen canadiense, de 1997.
Este programa es considerado como el primero en ser hecho para Internet, gracias a Chris McKinstry, la cual curiosamente ya trabajaba como un desarrollador de software en relación con la inteligencia artificial y con una actitud muy creída y presumida, según de lo que se dice de él. En los 90, cuando el Internet estaba siendo más vigente, él tenía una idea de hacer un estilo de show web interactivo. Esto inició en 1996, donde Chris buscaba a varias personas para que lo apoyaran, y según algunas fuentes, unas 700 personas audicionaron para entrar a esta idea de Chris, siendo entre ellos programadores, guionistas, fotógrafos y actores. Su estilo sería de forma interactiva, donde el espectador estaría en la sala, pudiendo hacer clic a unos objetos para mostrar su descripción. También los administradores podían monitorear la cantidad de clics que se hacían para determinar la popularidad de los personajes. Lo único que no se sabe de este show es su trama, la cual se desconoce bastante. Esto fue anunciado por varios medios de comunicación en su país de origen, incluso siendo mencionado por la CNN o en periódico Winnipeg, y al ser estrenado en el 14 de febrero de 1997, tuvo una aprobación moderada para la época. Parecía que estaría todo bien, pero no contaban que aún con la publicidad de las masas, fue un fracaso comercial, fallando en las expectativas, ya que hizo de que Chris perdiera casi $1 millón y vendiendo los derechos del show al elenco por $1 mísero. Tras su fracaso, Chris McKinstry, 2 años después se mudaría a Chile para trabajar en otros proyectos, la cual culminaría con él en el 2006, tras su suicidio. Este proyecto, pese a ser muy reconocido en Canadá, con el tiempo quedó en el olvido, y hasta se dudaba de su existencia, pero varios años después se liberaron material poco a poco de lo que era este show, en diferentes sitios de internet. Y no faltaría mucho, para que en el agosto del 2021, un usuario de Reddit decidió reunir todas las pistas y evidencias de su existencia, haciendo un gran hilo de los media, la cual algunas de estos ya fue comentado. Esto es uno de esos casos en que algo, al estar demasiado adelantado a su tiempo, fue tanto, que directamente no fue tan apreciado o con una atención de lo que se esperaba, quedando como un material infravalorado. Mania Cop, trilogía de películas de terror con doblajes latinos. Mania Cop fue una trilogía del género de acción y terror de categoría de clase B con un estado de culto. Su trilogía en sí tuvo doblajes latinos rumoreados a lo largo del tiempo, apuntando que estos fueron exclusivos para la televisión en canales de señal abierta como TV Azteca, Televen o Telefe, afirmando que eran de origen argentino. La primera película se basaba en que algunos usuarios lo habían visto por televisión por el canal TV Azteca de México, o en el canal Televen de Venezuela en los 90, y aún con eso se desconoce toda la información, sin mencionar que no se tiene evidencias. Pero por un lado con su secuela, en algún momento de 1993 el canal ISAT lo transmitió dentro de su programación, en un bloque conocido como Ciclo de Terror, sin saberse si fue con subtítulos o con doblaje, y por otro lado hay registros en que la misma se emitió en el canal Telefe de Argentina, y según un testimonio afirma que la segunda y la primera parte tienen doblaje argentino. Y el de la tercera parte es el que se tiene más evidencias, curioso porque este era el que más se dudaba de su existencia al principio, hasta que se subió un fragmento en YouTube con su doblaje argentino, donde sería eliminado tiempo después para que sea respaldado en otra página. El usuario que lo había subido por YouTube es el único del que se conozca en contener algo relacionado con el doblaje de esta tercera parte. Su primera película, aunque no se tenga existencia confirmada, la segunda es probable que la tenga, aunque no se haya liberado aún, haciendo que la tercera sea el que tenga doblaje confirmado y el que realmente sí existe, pero no completa. No podemos juzgar a este hombre más de lo que podemos con aquellos responsables por su falsa encarcelación y temprana muerte. Oh, Señor. Te invocamos. En tu misericordia y amor, por favor, perdona cualquier pecado que él haya cometido. Mania Cop 3. La placa del silencio.
El Ojo del Gato, serie de animación chilena del 2005, incluyendo una película animada que se produjo en la década del 2010. Esta serie de acción con apartado 3D, fue creado por Patricio Gamonal, y por Elizabeth Carmona, producida por la compañía audiovisual chilena, A Tiempo. La historia se centraba en un joven de nombre Francisco, donde al encontrar una medalla egipcia, a él le permite convertirse en un gato humanoide, con cualidades del mismo animal más fuertes, y de esto tendría la intención de ayudar a su ciudad natal, Valparaíso, en combatir a las fuerzas del mal. Fue financiada por medios comunes reguladores de la televisión de ese país, donde el Consejo Nacional de Televisión entregó una cantidad de 60 millones de pesos chilenos para la época a sus productores, donde gracias a esto les permitió usar técnicas computacionales, utilizando varios programas como Adobe Photoshop, y con algunas técnicas del stop motion, y participando 15 personas en su desarrollo. Fue transmitida por la televisión abierta chilena, Canal 13, estrenándose en el 28 de abril del 2005, hasta el 12 de junio del 2005, donde se estrenaban 2 episodios por día. Tuvo una recepción regulera y algo mediocre en su momento, aunque esto no hizo favorecer mucho a Canal 13, ya que decidió no seguir produciéndolo al no darle tantos beneficios de lo que ellos esperaban, y fue así que en el 2 de junio del 2005, después de transmitir su último capítulo, fue oficialmente cancelada y dejado a un lado para el olvido por un tiempo, demostrando el poco interés del canal a este programa. Fueron hechos 12 capítulos, la cual se tiene algunos fragmentos, pero algunos están perdidos. Para que tengan una idea, aquí les muestro de lo que se registró. A pesar de su fracaso, tuvo una oportunidad años más adelante para hacerse una película, donde los involucrados de la serie volverían, como sus creadores y quien lo produjo, teniendo obviamente más financiamiento, como un aporte de parte del Consejo Nacional de Culturas y Artes. Fueron subidos por YouTube un pre-trailer por A Tiempo, y un making of de la película por uno de los creadores en el 2014, y en el 2016 se mencionó que sería una de las películas chilenas animadas en producción, pero desde entonces y al haber pasado bastantes años, no se habló, y ni se liberó más de este largometraje, la cual aún con estas evidencias se desconoce cómo sería su trama por no mostrarse más material, pero sí se sabe que sería fiel a la serie original. Se tiene la idea de que ya se tiene grabado las actuaciones de voz, al igual que la animación, pero parece de que aún, y jamás será liberado, eso o de que fue cancelado silenciosamente sin hablar del proyecto por un largo tiempo. ¿Ya terminó? No.